Esta parashat Lech Lejá, ¿sí? Una parasha que nos habla de las pruebas que tuvo Abraham Avinu, tanto parashat Lech Lejá como parashat Vayera. Son dos parashot que hablan de la vida y de los problemas que tuvo Abraham Avinu en su vida, que si bien uno los puede leer como sucesos que pasaron, que fue pasando como una historia de Abraham, cómo llegó desde su tierra de Harán hasta la tierra de Israel, etcétera. Si nosotros nos ponemos a analizarla, a analizar esta historia, nos damos cuenta que parece como que Dios le decía las cosas a propósito a Abraham, una tras otra. Y de hecho, hay una Mishnah en el Pirkei Avot que nos dice que 10 pruebas, 10 veces lo puso Dios a Abraham vino a prueba. Y en todas, todas logró superarlas. Y cuando nosotros vemos la vida de Abraham, de hecho Maimónides trae ahora el listado también de todas las cosas que le fueron pasando a Abraham Avinu, eh, nosotros nos damos cuenta digamos, en realidad nos hacemos la pregunta, decimos, ¿cómo puede ser que una persona que creyó en Dios, que fue el primero en creer en Él, el que entregó su vida a pesar de que el mundo iba todo para un lado y él iba en contra de la corriente, como se lo llamaba él Abraham Ibrí, Abraham el hebreo? La palabra hebreo viene de Meber, del otro lado. ¿Qué significa del otro lado? ¿Del otro lado de qué? Estaba del otro lado de las creencias de esa época. En esa época el mundo era pagano, creían en un montón de dioses, y le rendían culto a un montón de dioses. Y Abraham, desde chiquito, empezó a darse cuenta de que no, que un Dios no puede ser una imagen, que Dios no puede ser algo físico, algo que palpable, y así empezó a desarrollar una idea que era innovadora, era una idea que iba en contra de toda la corriente. Entonces uno esperaba que ante algo así, como Abraham, lo que hizo Abraham, de hecho, fue arrojado a una hoguera, justamente por el rey Nimrod, que por creer, digamos, en cosas que iba en contra de las creencias de esas épocas, Abraham entregó su vida por esa fe, y lejos de ser ayudado por Dios, Dios le pone trabas en todo momento. Y no hay nada peor en la vida de la persona que la decepción o que la desilusión. ¿Sí? La palabra en hebreo para decepción se dice ahzabá, y ahzabá viene de kazab. Kazab es falsedad. ¿Qué es la falsedad? Es cuando una persona tiene cierta expectativa de algo y de repente se da cuenta que las expectativas que él tenía eran falsas, que él creía en una cosa y se termina desilusionando, se termina decepcionando. Y no hay nada peor, digamos, que rompe más a la persona, que quiebra más a la persona que la decepción, que decepcionarse de algo. Entonces nosotros vemos que en los comienzos de la vida de Abraham, y no solo en los comienzos, ya entrado, muy entrado en su vida, una decepción detrás de otra. Y la pregunta se hace aún mucho más fuerte cuando nosotros leemos y entendemos lo que significa la palabra amén. ¿Qué significa amén? En realidad es un acróstico. Todos decimos una bendición y respondemos amén. ¿Pero qué es amén? Amén está compuesta de tres letras: Aleph, Mem, Nun, que significan el Melech Neeman. Dios, es un rey fidedigno, es un rey fiel, que significa que él cumple lo que promete. Es un rey en quien podés confiar, que si vos vas a confiar, que si él te dice algo, él lo va a cumplir. Entonces, cuando nosotros vemos ese amén y decimos amén todo el tiempo y vemos la vida de Abraham, y nosotros muchas veces nos vemos reflejados también en esa vida de Abraham. Y uno dice, hago todas las cosas bien. Dios, decidí hacer las cosas bien, y de repente me mandás desilusiones, de repente me mandás decepciones, lejos de ayudarme, me complicás las cosas. Decido empezar a cumplir Shabbat y de repente me ofrecen un trabajo que se trabaja en Shabbat. Decido comer kasher y de repente me mandás una invitación a una fiesta o algo que no es kasher. Entonces, ¿por qué no me la haces más fácil? ¿No? ¿Por qué no me la haces más fácil si vos todo lo podés? Dios lo puede todo. Dios le cuesta allanar el camino a todo aquel que decide realmente encaminarse en el camino del bien. La ecuación debería ser al revés. Si vos no estás en el camino de Dios, ahí que te manden dificultades. Pero si vos decidís tomar el camino del bien y tomar el camino de Dios,
que el camino sea llano y plano. Ahora, es verdad que hay un dicho que dice, Pitjuli que pitjosh el mahar, ganiftach lahem que pitjosh el ulam. Traducción, ustedes háganme a mí la apertura del ojal de una aguja y yo les voy a abrir a ustedes los portones del gran salón. En otras palabras, Dios nos dice a nosotros, yo lo que necesito de ustedes es un mínimo esfuerzo. Hagan una pequeña apertura, empiecen, el puntapié. Y una vez que ustedes empiecen, que ustedes demuestren que realmente es lo que ustedes quieren, yo les voy a abrir los portones del gran salón, es decir, le voy a facilitar todas esas cosas. Sin embargo, nosotros vemos tanto en nuestras vidas, muchas veces, como principalmente reflejado en la vida de Abraham, que no fue así. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Cuál fue la vida de Abraham en esta para allá y en la para allá de la semana que viene? Entonces, esta para allá empieza con la primera de las pruebas que Dios le pone a Abraham. Le dice, Abraham, vamos a entrar en un contexto, Abraham vivía en Harán, él había empezado, digamos, de chico empezó a creer en un solo Dios, pero Abraham no se quedó, porque ya existieron monoteístas antes que Abraham. El hecho de que uno dice, Abraham fue el primer monoteísta, no es verdad. O sea, la Torah misma no cuenta. La semana pasada leímos a Noah. Noah no era monoteísta, también era monoteísta. Adán Arishon era monoteísta. Entonces, hubieron varios monoteístas antes, Shem. Pero la diferencia entre ellos y Abraham es que Abraham difundió el monoteísmo. Él no se quedó con ese conocimiento, con esa idea, con esa creencia, con esa fe para sí mismo, sino que él fue y la difundió. Él se lo puso como una misión de vida. Y esa misión de vida no se la había dado Dios. No es que Dios le ordenó a Abraham, de chiquito escuchaba a Abraham, vos vas a ser la persona que va a difundir el monoteísmo en el mundo. Él lo empezó porque es muy simple. Si Dios es el creador del mundo, Dios me creó a mí y yo tengo que creer en Él, entonces todos los seres humanos que son la creación de Dios tienen que creer en Él y tienen que creer en el Dios correcto, no en el Dios, una estatua, en algo, la famosa historia de Abraham rompiendo las estatuas de su padre. El padre de Abraham era comerciante de estatuas, comerciante de dioses, él vendía dioses. Y un día se va, lo deja Abraham a cargo del negocio, del local. Y Abraham empezó, la gente venía y Abraham los empezaba a convencer, mirá, vos te parece que es una estatua, esto que Dios, que creó el mundo, y de repente venía gente, le traía también a los dioses, les traía ofrendas comestibles de lo que ellos habían preparado, de sus campos. Hasta que a Abraham se le ocurrió, dice, después de tratar de convencer a la gente, dice, vamos a ir a la raíz, voy a ir al origen de todo, voy a destruir las estatuas de mi padre, y chao, o sea, destruyo a los dioses. Entonces agarró un hacha y rompió todas las estatuas menos una, que era la más grande del local, la más importante, la más imponente, la más cara de todas. A esa la dejó viva. Entonces la dejó viva, la dejó entera. Entonces cuando vuelve el padre y ve eso, dice Abraham, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? No, papá, vos no sabés lo que pasó. Vino una señora a traer una ofrenda de comida para los dioses, para las estatuas, y se armó un lío, se empezaron a pelear entre ellas, que una que quiere la ofrenda, que la otra la quiere, que la otra quiere. Entonces agarró la estatua mayor, agarró el hacha y rompió todas las estatuas. Dijo, acá se termina esto, no sabes. Papá dice, ¿me estás tomando el pelo, Abraham? Son estatuas, no se pueden mover si las acabamos de fabricar. ¿Qué me querés? Dice, ¿cómo entonces? La estatua no puede moverse, no puede tomar decisiones, y vos crees que puede crear el cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. O sea, ¿no te das cuenta que no tiene sentido adorar estatuas? Ese era Abraham. Abraham difundía el monoteísmo en el mundo entero. Por eso se hizo Ejada y Abraham. Uno era único Abraham en su época. Y por eso era reconocido como el primer monoteísta. Entonces él empezó en la tierra de Harán a adherir gente que empezaba a creer en el Dios de Abraham, a convencerse, estaban convencidos de que era cierto lo que Abraham promulgaba. Lo mismo cuando fue arrojado a la hoguera, Abraham tuvo un milagro, no se quemó. Y cuando vieron eso, todos dijeron, el Dios de Abraham es real, es cierto. Después el hermano de Abraham se tira, digamos, a la hoguera mostrando yo también creo en Dios y ahí él sí se quemó porque no lo hizo por convicción. Digamos, Abraham no sabía que no se iba a quemar, que se iba a salvar.
Él estaba dispuesto a entregar su vida realmente por Dios, por esa fe. Pero el otro no, el otro dijo, ah, bueno, si no le pasa nada a Abraham, entonces yo también. Bueno, ahí no, ahí ya las leyes naturales no cambian por eso. Pero en fin, ese era Abraham. Y de repente viene un día, por primera vez se le revela Dios a Abraham en esta para allá. Después de todo eso, Dios se lo revela por primera vez, habla con él. Le dice, Abraham, escuchá, tenés que dejar esta tierra. Tenés que dejar la tierra de tu casa, tu ciudad natal, la casa de tus padres, a la tierra que yo te voy a mostrar. La tierra que yo te voy a mostrar, no sabía para qué lado era la tierra que le iba a mostrar. Empezó a caminar Abraham, agarró a toda su gente, agarró todas las almas que él hizo en Harán, así está escrito en la Torá, todos aquellos que se habían unido a él, y se empezó a caminar para el lado de la tierra de Canaán, sin saber a dónde iba, pero él iba con una promesa. Él sabía que estaba haciendo Aliá, él era el primero en hacer Aliá, se iba a vivir a la tierra de Canaán, o sea, no sabía que era en ese momento la tierra de Canaán, pero él fue con una promesa de Dios. Dios le dijo, yo te voy a entregar a vos la tierra de Israel, yo te voy a hacer a vos una gran nación, vas a tener mucha descendencia y todo el mundo te va a respetar. Aquellos que te bendigan serán bendecidos y aquellos que te maldigan serán maldecidos. Es decir, vos vas a tener entre las naciones, vas a ser una persona respetada. Todos van a saber que los que te apoyan y están con vos van a ver la bendición. Los que se ponen en tu contra, la maldición. ¿Sí? Es característica que tuvimos en nuestra historia. Aquellos que estuvieron, que nos apoyaron a nosotros, prosperaron. Aquellos que decidieron hacernos, llevarnos la contra, terminaron de alguna forma, terminaron mal. Esa es la bendición que Dios le dio a Abraham. Y con esa bendición y con esas ilusiones, Abraham supera esa primera prueba que es el desarraigo. El irse de la casa, de la tierra que él conoce, a una tierra que él desconoce, que no conocía. No sabía qué lo esperaba allá. Entonces después Abraham llega a la tierra de Canaán, hasta que Dios le dice, esta es la tierra que yo te prometí, esta es la tierra que van a heredar tus descendientes. ¿Y qué pasa en esa tierra? Apenas llega, Vayihí Raab Baaretz, dice la Torá. Había hambruna en la tierra, de repente Abraham no pasa hambre, no hay lluvias, no hay siembra. Entonces, ¿qué Dios? Me trajiste de Harán hasta acá, me movilizaste para traerme una tierra donde voy a pasar hambre. Agarró, se tuvo que levantar Abraham, obligatoriamente se tuvo que ir a la tierra de Egipto, donde el río Nilo, siempre, por más que no llueve, crece, riega en los campos y ahí había comida. Y cuando llega a la tierra, a Egipto, entonces el faraón la ve a Sarai, en ese momento que era la esposa de Abraham, y que era una mujer muy bella, muy linda, muy atractiva. Ahora vamos a ver las pruebas de que era atractiva, es que dos personas, dos reyes se quisieron quedar con ella. Uno de ellos fue el faraón. Entonces la toma a Sarai, vienen los ministros de él, los guardias, le dicen, mira, hay una mujer que es muy linda, qué sé yo, se la quiere llevar. Abraham tiene para salvarse. Entonces él dijo, no, yo soy el hermano, así para salvarse la vida, hasta que al final, bueno, Dios le mandó una serie de castigos al faraón. De vuelta, otra prueba más que Dios le pone. O sea, me sacás de la tierra de Harán, de mi ciudad natal, me llevás a la tierra de Canaán, que me la prometés como la tierra que vamos a heredar yo y todos mis descendientes, y en la tierra de Canaán de repente hay hambre y me tengo que ir a Egipto y en Egipto me sacan a mi mujer. Entonces Abraham, después de cuando ya pasó la hambruna en la tierra de Canaán, él vuelve y se instala, perdón, se instala en la tierra de Israel y de repente se entera que su sobrino, que se había quedado, que había venido con él desde Harán, pero él tenía mucho ganado y se quedó en tierras fértiles, en esa época eran muy fértiles, hoy son desérticas, que es en la zona de Sodoma, ¿sí? Era Lot. Él se entera que hubo una guerra, en esa época habían cuatro reyes muy poderosos que dominaban la Mesopotamia y cobraban impuestos de cinco reyes que estaban en la zona del Jordán, del río Jordán, o sea, a orillas del río Jordán. Y una vez un día esos cinco reyes dijeron, se sublevaron, dijeron no vamos a pagar más impuestos, ya está, estar subordinados a los cuatro reyes, y dejaron de pagar impuestos. ¿Qué hicieron los cuatro reyes? Fueron con todo su ejército y su poder
a conquistar las tierras de esos 5 reyes. Y entre esa conquista se llevaron como rehén al sobrino de Abraham, a Lot. Entonces Abraham, que ya por fin iba a sentarse en la tierra de Canaán, iba a estar tranquilo, de repente se entera de eso, agarra 300 y pico de personas que estaban con él, y va y persigue a los 5 reyes, a los 4 reyes, lucha con ellos, les gana, libera a Lot, le reparte todo lo que habían sacado, le reparte a sus hombres, digamos, a sus soldados, lo que ellos merecían, pero Abraham se queda, no toca un centavo del botín y le entrega de vuelta todo a Lot y él se va, decide irse a la tierra de Gerar. Era otra zona que está en el Negev, en el sur de Israel, y se asienta ahí. Cuando se asienta en la tierra de Gerar, ¿quién era el rey de Gerar? Abimelech. O sea, ven todas las cosas que van pasando, los sucesos que van pasando en la vida de Abraham. No logra estabilizarse y de repente viene Abimelech, el rey de Gerar, y la ve a Sarai de vuelta. Y cuando él la ve a Sarai, Abraham dice: Yo soy hermano, de vuelta por las dudas. Y bueno, Dios se le presenta a Abimelech, le dice: Mirá que ella es la esposa de Abraham. Y bueno, y él le da mucha riqueza a Abraham y lo bendice y se hacen, de hecho, hacen un pacto entre los dos. De vuelta otra vez la inestabilidad. Y ahí empieza también otra cosa, que ya habían pasado muchos años y Abraham y Sará no tenían hijos. Y Dios le había prometido que va a tener una gran nación. ¿Y dónde está la gran nación? Dios. Ya 11 años que estamos viviendo acá en la tierra de Canaán y no tenemos todavía descendencia, no tenemos hijos. Entonces Sarai le propone a Abraham, le dice: Mira, yo tengo, ella tenía una empleada, una chica que se llamaba Agar, que era egipcia. Le dice: Casate o sea, tené hijos, una concubina, con Agar, y el hijo que ella te dé va a ser como nuestro hijo. Entonces, esa es otra de las pruebas, ¿sí?, que Dios le pone frente a Abraham. Él había prometido que de Sarai iba a tener un hijo, una descendencia, y al final ella le dice: Bueno, mira, tené hijos con la sirvienta. ¿Y quién nace? Queda embarazada de Ismael. Pero cuando ella queda embarazada, empiezan los problemas en la casa, entre las mujeres, entre Sarai y Agar, y termina, Sarai le exige a Abraham que la eche a Agar de la casa, entonces la echa de la casa. Después de un tiempo, bueno, nace el hijo, vuelve a la casa Agar y el hijo va creciendo, y cuando crece el hijo, después de unos 13 años, por fin, nace, le queda Sarai embarazada del hijo que Dios le había prometido. ¿Quién era ese hijo? Isaac. Entonces, imagínense, ustedes tienen a Isaac de Sará y tienen a Ismael de Agar, que era más grande, era mayor, pero Ismael, nos cuenta la Torá, dice, era Pere Adam. ¿Qué es Pere Adam? Hasta el día de hoy es una expresión, muchos lo usan en Yiddish, Pereodon, tipo es un animal, digamos, una persona que no tiene valores. Y lo empezó a llevar en el mal camino al hermanito, a Yitzhak. Entonces Sara le dice, ve que lo estaba llevando en el mal camino y le dice a Yitzhak, a Abraham: Abraham, no quiero que estén los chicos juntos, échala. Pero ¿cómo le voy a echar? Abraham se enoja con Sara, le dice: ¿Cómo voy a echar? Es mi hijo. O sea, a Ismael, echala a Agar, y a Ismael sacarlos de la casa. Entonces Abraham, Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, escuchá, esto es lo que a las mujeres les encanta, todo lo que te diga Sara la tenés que escuchar, le tenés que hacer caso. Tengo que hacer caso, me lo pide Dios. Otra de las pruebas que le pone Dios, la saca de su casa, le dice: No te preocupes, que de él también te va a salir una gran nación. O sea, no solo de Isaac, también de Ismael va a salir una gran nación, que es toda la nación árabe. Eh, y bueno, Abraham la manda a Agar y lo manda a Ismael. Después, más adelante en la historia, cuando fallece Sara, él la vuelve a traer de vuelta a Agar con el nombre Keturah, y se vuelve a casar con ella. Pero en ese momento él la tuvo que echar. Itzhak crece y de repente pasa lo peor de todo. Una vez que o sea, su único hijo, viene Dios y le dice en el final de Parshat Vayera, a ver si no me salté ninguno, eh, no me salté ninguna, viene la 10ª de las pruebas, Dios lo llama y le dice a Abraham: Abraham, escuchá, agarrá a tu hijo, al único, al que más querés, a Yitzhak, es decir, no le dio, o sea, agarrarlo a Yitzhak
Vealeu Sham Leolá, elevalo allá como sacrificio, como ofrenda, como holocausto en el monte de Moriah. O sea, le está pidiendo ahora que aquel hijo que le había prometido que de él iba a ser una gran descendencia, que iba a ser una gran nación, a la que le va a entregar la tierra de Israel, de repente lo tiene que sacrificar. Bueno, quiero hacer una aclaración, que esta prueba no era solamente para Abraham, ¿no? Era una prueba también para Isaac, porque Isaac a esa edad, todo se lo imagina como un bebito, que agarró al bebé y lo llevó para matar. Isaac tenía 36 años. Era un hombre. ¿Y Abraham cuánto tenía? 136, porque lo tuvo a los 100 años. Quiere decir que estamos hablando un pibe fuerte en la edad, digamos, de la fortaleza, contra una persona anciana, un viejito, que ya estaba seguramente sin fuerza, que era Abraham, era su padre. Sin embargo, cuando el padre le dijo a Abraham, escucha esto es lo que le dijo a Isaac, esto es lo que me pidió Dios, Isaac también fue con él, o sea, estaba dispuesto. Pero en ese momento van los dos y cuando estaba ya preparado para hacer el sacrificio, viene Dios y le dice, Abraham, Al tishlach yadcha el anar. No lo toques, no le hagas nada. Pero ¿cómo? Dios, me estás volviendo loco. Ayer me dijiste una cosa, ahora, primero me dijiste que me vas a dar una gran generación de él, una gran descendencia. Ahora, después me dijiste que lo sacrifique, ahora me decís que no, o sea, no entiendo. Entonces, Dios le dice, no, no, yo no te dije que lo sacrifiques. Te dije, Bealehu Sham Leola, que es Bealehu, elevalo allá un holocausto. Esto le va a generar a él y a vos una elevación. Al final, esto va a ser una elevación. De ahí es que, bueno, sale todo el sonido del shofar, porque en ese momento Abraham vio un animal, lo ofrendó en lugar de su hijo, y de ahí sale el sonido. Recordamos ese momento que Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo para Dios. Hay muchas formas de ver este último suceso, eh, que no es para la clase de hoy, pero muy en síntesis, había que sacar el paganismo de la mente de la gente en esa época. Porque para la gente, para la gente religiosa de esa época, ¿cuál era el mayor sacrificio, la mayor ofrenda para los dioses? El sacrificio de un hijo. Lo tenemos acá en Salta, ¿no? Con Yaco, los chicos. O sea, sacrificar a un hijo era la mayor muestra de fe que ellos podían llegar a tener. Entonces, frente al mundo, si Abraham no estaba dispuesto a sacrificar a un hijo, entonces, de cómo iba a probar él su fe en ese Dios nuevo que no veían, que no palpaban, que no conocían? Entonces, en cierto modo, tanto para que Abraham sienta que él está haciendo esa ofrenda mayor, y tanto para que la gente lo vea, entonces Dios se lo pidió. Y cuando vio que estuvo dispuesto a hacerlo, ahí es cuando Dios le dijo, escúchame, no lo hagas. Y de hecho, o sea, no es lo que se debe hacer. Va en contra de la forma nuestra de adorar a Dios. O sea, a partir de ahí no existía más el tema no existió más el tema de sacrificar a un hijo. En realidad nunca existió, pero digamos, una vez que él mostró que estaba dispuesto a hacerlo y Dios le dijo no lo hagas, entonces de ahí ya le enseñó que esa no es la forma de, de ofrendarle algo a Dios. Bueno, esta historia, estas 10 pruebas que Dios le pone a Abraham, es, generan una gran pregunta, de vuelta la pregunta con la que empezamos, con la que iniciamos. Ustedes imagínense a Abraham, que Dios lo movilizó, hizo alianza, y con toda ese entusiasmo a la tierra de Canaán. Y de repente llega a la tierra de Canaán, las únicas tres cosas que Dios le había prometido, o sea, con las cosas, con la ilusión con la que él fue, ¿cuáles eran? Tierra, o sea, un pedazo de tierra, descendencia y respeto. ¿Qué era respeto? Los que te bendigan serán bendecidos, los que te maldigan serán maldecidos. Y de repente llega a la tierra de Canaán. Primero, la tierra a la que le había prometido hay hambre. Segundo, se va a Egipto y de repente los que te bendicen serán bendecidos, los que te maldigan serán maldecidos. Viene el rey, el faraón, le roba a su mujer. Después vuelve y tiene que luchar y batallar contra los reyes. Otra vez, otra cosa que no le mostró respeto. Después, hasta que le dio descendencia, tuvo que casarse con la sirvienta de su esposa, y una vez que le dio descendencia le pide que lo sacrifique. Es decir, Dios le estaba jugando con todas las promesas, lo estaba desilusionando y lo estaba decepcionando con todas las cosas que le había prometido.
Y esa pregunta, cuando nosotros, cuando vemos estas historias y hacemos esta pregunta, es la misma pregunta que nos hacemos todos nosotros. Dios, estamos no sé, estamos hoy en Eretz Israel, estamos todos en la tierra de Israel, estamos cuidando tu tierra. ¿No las podés hacer más fácil? O sea, no podés hacer que no sé, que vivamos en paz, que podamos hacerla crecer y florecer como nosotros queremos. ¿Por qué ponernos tantas pruebas, tantas cosas en el camino? Entonces hay un comentarista de la Torá que se llama el Ran, Rabén Unisim. Rabén Unisim dice, cuando una persona pone a prueba a otra persona, ¿qué está haciendo? Lo está examinando. ¿Sí? Quiere ver si esa persona es o no es fiel, si esa persona sabe o no sabe la materia que estudió. Eso es poner a prueba a alguien, ¿sí? Eso es examinar a alguien. ¿Dios acaso necesita poner a prueba a una persona para conocer su corazón? Dios no conocía el corazón de Abraham como para poder saber si realmente él era fiel a Dios o no era fiel. ¿Cuál era la necesidad de ponerle pruebas? Con eso, el RAN descarta la respuesta que quizás uno puede llegar a decir que Dios quería ver si Abraham era fiel. Sí, lo mismo que también Dios nos puso a nosotros a prueba en el desierto, por ejemplo, cuando nos mandó el maná. ¿Sí? No había comida en el desierto, entonces Dios nos alimentaba con el maná. Pero el maná caía todos los días, era diario. Todos los días caía una ración de maná. Y Dios nos pidió, pero la ración que caía, o sea, uno salía de la carpa, salía de su carpa y había en la tierra, en el desierto, varias raciones, uno para cada uno y capaz que había de más también. Dios mandó de más. ¿Por qué? Porque Dios nos había dicho que cada uno puede agarrar una por día. Es decir, vos podés alimentarte por ese día, no podés guardar para mañana, porque al otro día el man se iba a echar a perder. Era una prueba de fe. Dios quería ver si nosotros confiábamos en Él y no guardábamos para mañana porque Él nos dijo que tenemos que tener hoy. De hecho, el ser humano, si no tiene para el otro día, se empieza a preocupar. No sé qué voy a comer mañana. Me quedé sin plata para mañana. ¿Qué hago? Y empieza la preocupación. Pero si viene Dios y te dice, no te preocupes, vos, mañana yo te voy a mandar. Hoy te mandé para lo de hoy, mañana te voy a mandar para mañana. No, no guardes de hoy para mañana. Es una prueba muy importante. Y de hecho, eso pasa, ¿cómo lo vemos hoy? Lo vemos en el Shabbat. ¿Sí? En el Shabbat. Dios nos dice, no trabajes en Shabbat. Dios no puede no trabajar en Shabbat. ¿Cómo mantengo a la familia, comida, la educación, vestimenta, salud? Tengo un montón de gastos. ¿Cómo hago para no trabajar? No me puedo dar el lujo de no trabajar en Shabbat. Entonces Dios te dice, pero perdón, ¿quién te está mandando a vos el sustento? ¿No soy yo el que te lo está mandando? Y si yo te digo que no trabajes el Shabbat, no te preocupes. El resto de la semana vas a ganar tanto, lo suficiente como para no trabajar en Shabbat. Entonces, nos pone a prueba a ver si realmente nosotros lo consideramos de esa manera o no. Eso pasaba también con el maná. Pero según el RAN, según este comentarista, nos dice, no podemos decir que Dios quería probar la fe de Abraham, sino que la prueba en realidad no era por Dios, sino era por nosotros. No era por Dios, era por Abraham la prueba. O quizás hay otro motivo más que era por la descendencia de Abraham, o por los otros que están por un tercero. Y eso lo trae muy claro un Midrash, el Bereshit Rabbah, nos dice lo siguiente, dice trae tres ejemplos, ¿no? Dice hay una persona que hace jarras de vidrio, hace ¿cómo se llama? Un artesano, forma el vidrio, cuando termina la jarra, ¿qué hace? La golpea, la quiere vender, le quiere mostrar a la gente, entonces le da unos cuantos golpes para mostrar que la jarra no se rompe, que es fuerte, que es buena, si el jarrón es bueno. Ahora, él no golpea las jarras que le salen media débiles, porque sabe que con un golpe las rompe. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles muestra él? Agarra una, la que le salió bien, la que le salió mejor, y a esa la golpea, le dice, ven, miren, tac, 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 ven que es buena calidad, tac, tac, y la golpea. Después trae el Midrash otro ejemplo. Dice una persona, esos que trabajan, no sé cómo se llama, que trabajan con lino, hacen hilos de lino y tela. Entonces, el lino, digamos, uno de los procesos para que el lino sea mejor,
se lo golpeaba y se lo peinaba, tipo, se lo peinaba para sacarle todos los restos de basura y las cosas que tenían pegadas. Pero habían tipos de lino que no eran tan buenos, no eran de buena calidad, y cuando los golpeaban se deshacían. Sí, eran como el hilo no era fuerte, entonces cuando lo peinaban también le sacaban más pelo que basura, que restos. Entonces, aquel que hace el lino, ¿qué tipo de lino peina? ¿Cuáles son a los que más trabaja? Es a los linos, digamos, a los hilos de lino que son más fuertes, los mejores, ¿sí? Los más lindos que tienen. Y por último, trae el Midrash un tercer ejemplo, que es una persona que tiene dos toros para arar la tierra. Pero uno de los toros es fuerte y el otro toro es débil. ¿A cuál le va a poner el yugo de arado? Al fuerte, porque si le pone al otro se le muere en el intento. Entonces con ese buey él ara la tierra. Estos tres ejemplos los da el Midrash sobre el versículo que trae el Teilín, que dice el Salmos, Hashem tzadik ibhan. Hashem pone a prueba al tzadik, pone a prueba al justo. Es decir, pone a prueba muchas veces a la persona, justamente a la persona más que, que sabe Dios que esa persona va a lograr superar esa prueba. Y nos trajo tres ejemplos. Y cada uno de los ejemplos no lo trae, porque podría haber traído un solo ejemplo al Midrash. ¿Por qué trae tres ejemplos? Porque cada ejemplo tiene algo que no tiene el otro. O nos enseña algo que no nos enseña el otro. Entonces, el primero es el de los jarrones. Cuando el artesano golpea el jarrón, ¿qué es lo que está tratando de mostrar? Que el jarrón es fuerte. Es decir, es por beneficio del mismo jarrón. Cuando el que golpea el lino, en realidad, ¿qué es lo que está haciendo? Perdón, el que golpea el jarrón, me equivoqué ahí un detalle. El artesano que golpea el jarrón, ¿qué es lo que está queriendo mostrar? Que él es en beneficio de él, del artesano, que él hizo un producto tan bueno que cuando él lo golpea no le pasa nada. Ahora, al jarrón en sí, ese golpe no le afecta, digamos, no es que le genera un cambio al jarrón, pero sí le genera un cambio al lino. El lino, cuando lo cepillan, ¿el beneficio de quién es ese cepillado o golpearlo? Es del mismo del hilo, o sea, se mejora el lino, ¿sí? Y por último, tenemos el del campo, o sea, el del toro, el buey. Los bueyes, en realidad, cuando le ponen el yugo, ¿qué es lo que mejoran? No se mejoran ni a él ni al dueño, lo que mejoran es el campo, es un tercer beneficiario, ¿sí? Que es el campo, una mejora de la tierra. Entonces dice el Midrash, nos dice que hay en las pruebas que nos pone Dios, tenemos tres motivos. El primer motivo, que es el que rechazó el RAN, el otro con el comentarista de Rabino Unisim, es que es por Dios. Dios quiere ver si realmente confían en Él, si realmente tienen confianza. Pero como este lo rechazó el RAN, nosotros no lo vamos a adoptar el día de hoy, esta explicación, no vamos a quedar con las otras dos. La segunda es por Abraham mismo o por la persona misma, ¿sí? Es como el lino. Y tercero, es por un tercero. El tercer caso es por el beneficio de un tercero. Entonces vamos a ver ahora lo que vamos a tratar de enfocarnos en las últimas dos. Y voy a contar una historia. Esta historia es sobre, en realidad no es una historia, es algo que dijo Reb Nachman Sudak. Reb Nachman Sudak es el rab principal de Chabad en Inglaterra, Shliach de Rebbe en Inglaterra. En el 2010, o sea, hace 15 años atrás, él festejó, digamos, un aniversario del Bet Chabad en Inglaterra, hizo una gran cena, invitó un montón de gente y donde él mostró todos eh, digamos, los logros que había tenido durante el año, bueno, en esa cantidad de años que ellos estaban en Inglaterra, etcétera. Cuando terminó, se fue toda la gente y quedaron solamente los rabinos, porque bajo él hay varios rabinos y, digamos, la gente más cercana de la comunidad. Un muchacho le pregunta, dice, Reb Nachman, le dice, le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo hizo usted para aguantar los primeros años? ¿Cómo superó los primeros años? ¿Qué eran los primeros años de Reb Nachman? Él llegó a Inglaterra posguerra y después de la guerra era una Inglaterra que estaba un poco, bueno, por la guerra un poco destruida y los judíos del lugar no,
no se desesperaban por mostrar su judaísmo, por sacarla a la luz, o sea, de mostrarse judíos, sino al contrario, en muchos casos lo escondían o directamente, digamos, lo rechazaban, es decir, no querían vivir como judíos. Y ahí es cuando él llega. Y cuando él llega y empieza a construir el Bet Lubavitch, la sede, que durante años trató de construirla y no lograba terminarla. Él luchó mucho como para que el judaísmo en Londres o bueno, en toda Inglaterra sea lo que es hoy. Entonces él contó, le dijo, ¿saben qué? Le respondió a este chico, la fuerza yo la saqué de algo traumático que me pasó cuando yo tenía 9 años. Él nació en Uzbekistán, en Tashkent, y ahí en la época de Stalin estaba prohibido, o sea, en realidad era obligatorio que todos los chicos estudien en escuelas públicas que eran eh, eh, comunistas. Y estaba prohibido que los chicos estudien en escuelas judías. No se podía tener religión. Los padres de él decidieron, a pesar del peligro podrían haber sido expulsados a Siberia, etcétera, mandar a sus hijos a estudiar en una escuela judía clandestina, una yeshiva clandestina, un heider en realidad, una escuela judía clandestina. Entonces él se iba a la mañana cuando todavía era de noche y volvía a la noche, digamos, ya en silencio y él sabía ya el camino al lugar donde ellos se reunían para estudiar. Pero un día pasó que era un viernes y él volvió de día, por Shabbat, antes de Shabbat volvía a su casa y traía en su mano el Humash, ¿sí? El libro de estudio. Y de repente siente a alguien que lo toca en la espalda y en ese momento él se dio cuenta de que no era nada lindo y era alguien, un agente de la KGB que le dice, ¿de dónde venís? Entonces el chico enseguida le dijo, de la casa de mi abuela. Y dice, ¿y a qué escuela vas? Y ahí las escuelas tenían números, como acá, escuela número tanto. Entonces él se había memorizado el número de una escuela que quedaba fuera de la ciudad, cosa que no la puedan comprobar, no puedan comprobar tan rápido. Entonces le dijo, escuela número tanto y tanto. Ah, ok, bueno, y lo dejó ir. Pero cuando él empezó a caminar, de reojo vio que el hombre lo estaba siguiendo y entendió que lo estaba persiguiendo para ver dónde vivía, llegar a su casa y detener a sus padres. Entonces dijo, yo no lo puedo llevar hasta la puerta de mi casa. Agarró, empezó a correr, y cuando él empezó a correr, el hombre empezó a correr detrás de él, y en un momento llegó a un lugar donde había era como un bosque, se metió en el bosque y empezó a correr entre los árboles, de un lugar a otro, 1 hora y media, hasta que se hizo de noche. Cuando se hizo de noche, oscureció, y él corrió y se dio cuenta que el hombre ya lo había perdido, recién ahí pues se fue para su casa. Entonces él dijo, ese trauma, el sentir que tenía, no sé, estaba por llevar a este hombre a donde estaban mis padres que podrían haber sido castigados, eso es lo que me dio a mí la fuerza para poder, que cuando venía un inglés y me decía, hey, usted, y se reía de mí, yo decía, pasé a Stalin, te voy a pasar a vos también. O sea, ya no hay nada que me pueda amedrentar. Es decir, muchas veces el ser humano, la persona, nosotros todos, tenemos un potencial que no siempre lo estamos materializando. ¿Por qué? Porque es física, hay una regla que la persona no utiliza la fuerza que tiene, sino la que necesita. ¿Sí? Cuando uno pasa, es interesante que se dice que cuando en las batallas, una de las estrategias de batalla es no encerrar al enemigo por todos los flancos. ¿Por qué? Porque si no, al verse perdido, ya está, ya estoy perdido, entonces sacan una fuerza que no tienen, digamos, que no utilizan generalmente. Pero cuando el soldado sabe que tiene un lugar, una escapatoria, entonces lucha con menos fuerza. Esa es la naturaleza de la persona. Todos tenemos un gran potencial, pero el potencial nosotros lo vamos desarrollando a medida que la vida nos pone ciertos obstáculos, ciertos desafíos, que de repente nos damos cuenta que los podemos superar y de repente descubrimos una fuerza que no sabíamos que nosotros poseíamos. Es como cuando uno va a un gimnasio. Uno no puede pretender generar músculos si no levanta una pesa. Si necesitas algo que te haga, que te desafíe, algo que te haga un contrapeso,
para poder generar, para poder desarrollar la fuerza que realmente tenés. Entonces, el primer motivo por el cual, que es en realidad sería el segundo ejemplo que nos da el Midrash, es como el que peina el lino, así que peinando el lino, ¿qué está haciendo? Está haciendo mejor, está mejorando el lino. Es decir, nosotros, Dios cuando nos pone a prueba no es porque Él nos quiere golpear, quiere al revés, quiere que nosotros descubramos cómo realmente, el poder que nosotros realmente tenemos. Y si bien hay algo que yo ya hace más de un año, del 7 de octubre, vengo diciendo que yo no soy vocero de Dios, pero si hay algo que puedo ver, que algo, digamos, no sé si llamarlo positivo, porque sería muy fuerte decirlo positivo, porque no hay nada positivo, pero es que de repente nos dimos cuenta nosotros la fuerza que nosotros tenemos en la unión. Cuando estamos todos juntos, el otro día me contaban unos chicos israelíes algo que había escuchado, pero no sabía que era literal. Literal, cuando el 8, el 9 de octubre, los aviones del AL llevaban gente en los pasillos, soldados que venían, o sea, querían volver a alistarse en el ejército, no en los asientos con cinturón de seguridad, en los pasillos. O sea, estamos hablando de algo que no, hasta no sé si es legal, pero no lo digo por el AL, sino lo digo por la cantidad de gente que de repente decidió unirse, enrolarse, eh, no escapando de una guerra, sino al contrario, sabiendo que ellos estaban en sus espaldas, estaba la vida de sus hermanos, estaba la vida de su gente. Y esa fuerza en la unión, yo creo que antes no la conocíamos, la conocíamos, pero quizás en las historias, en los libros, en la Guerra de los 6 días, no sé, pero que de repente poder ver, digamos, la fuerza y el poder que hay en la unión es algo que muchas veces viene, lastimosamente viene después de un golpe o después de una prueba que nosotros tenemos. Y de hecho, en la resiliencia del pueblo judío, nosotros aprendimos siempre a salir adelante de esa forma, ver en qué podemos ser mejores nosotros, qué podemos aprender de las cosas que nos pasaron para que la próxima no nos pasen. Hoy ya no nos va a volver a pasar, Dios quiera, una Shoah, lo aleino. Y tampoco, espero, no va a volver a pasar un 10 de octubre, porque sabemos y aprendimos y sabemos de qué forma nosotros tenemos que actuar. Entonces, esas cosas nosotros las aprendemos a través de muchas veces de las cosas, de los desafíos que nos ponen a nosotros la vida. Un chico no aprende a nadar si no traga agua, o no aprendemos a andar en bici si no nos lastimamos las rodillas, o no aprendemos a caminar si no nos caemos, ¿sí? Es así. La vida, para poder avanzar, para poder crecer, es siempre a través de algo que nos tire, digamos, para el otro lado y que nosotros podamos anteponernos. Después, además de eso, dijimos que hay una tercera explicación, que era para los demás, es para un tercero. Y ahí viene la importancia que tiene Abraham Avinu y todo lo que él, las pruebas que él pasó para nosotros mismos. Nosotros, descendientes de Abraham, que tenemos que eh, seguir con un ideal que él generó, que él creció y que él nos transmitió a todos nosotros. Entonces tenemos que saber que la orden de Dios a Abraham, ¿cuál fue en la parashá de esta semana? Y ahí está el secreto de todo, es Lej Leja. ¿Sí? ¿Cómo empieza la parashá de esta semana? Lej Leja. Vete para ti. ¿Qué quiere decir vete para ti? En hebreo tendría que haber dicho, Marcos, Lej. Lej, ya está. Lej es andate, listo, andate. Lej, la Aretz Asher Areka, andate a la tierra que te voy a mostrar. ¿Qué quiere decir Lej Leja? Tiene que ir por vos. Por tu beneficio. Y no es solamente por tu beneficio. Todas las pruebas que yo te voy a mandar ahora, además de ser por tu beneficio, Dios le prometió también descendencia. A tu descendencia, todos esos descendientes que vos vas a tener en la tierra de Israel van a aprender y se van a ver reforzados, digamos, se van a sentir mucho más fuerte al ver que su patriarca, que el padre de todos ellos, le costó llegar a esa fe en Dios. ¿Y por qué? Porque nosotros no, de hecho, la Torá es interesante que yo lo conté, pero la Torá no lo trae, el hecho de que Abraham fue arrojado a una hoguera, ¿sí? Es decir, en otras palabras,
Él entregó su vida sin saber que iba a ser salvado. Él entregó su vida por Dios. Ahora, ¿no hubiese sido ideal que la Torah empiece con esa prueba que Dios le pone a Abraham, que lo tiraron lo arrojaron a una hoguera? No, ¿saben por qué? Porque en ese momento Abraham estaba luchando por un ideal. Y hay muchos loquitos que de repente por un ideal y para justificarlo están dispuestos a entregar su vida. Pero no cuando de repente ese ideal pasa a ser, digamos, algo que no tiene, perdón, esa prueba pasa a ser algo que no tiene sentido. Por ejemplo, la Kedat Yitzhak, la última de las pruebas que Dios le pone a Abraham. Agarrar a tu hijo y sacrificarlo. En ese momento, ¿quién estaba presente? Nadie. Abraham, es más, dejó al criado, tenía un sirviente que los estaba acompañando. Dios le dijo que se quede ahí, vas vos, Itzhak, nadie más. O sea, nadie va a estar presenciando en ese momento la heroica acción de Abraham. Va a volver Abraham, ¿qué pasó con tu hijo? No, yo se lo ofrendé, Dios me pidió. ¿Y quién lo vio? ¿Quién sabe? O sea, no le mostraste a nadie nada. Entonces es entre Abraham, es como aquella persona que sale del Gil a la mañana y le dan muchas ganas de ir a jugar al golf. Muchas ganas de jugar al golf. Shabbat, dice, que es Shabbat. Bueno, no importa, nadie me ve, que se yo, va así en silencio sin que nadie lo vea, se va a jugar al golf y mete todos hoyo en uno. Todos hoyo en uno. Entonces, entonces dice, viene los ángeles le dicen a Dios, Dios, dice, ¿dónde está tu justicia? El tipo está violando el Shabbat, se fue a jugar al golf en Shabbat y vos le dejaste, digamos, que meta hoyos en uno, o sea, todo. Dice, no, usted no entiende nada. ¿A quién le va a ir a contar ahora sus logros? Con quién o sea, el no tener a quién transmitirle es un tema también, es una prueba. Entonces, Abraham en la ofrenda, en el sacrificio de su hijo, no tenía quien contarle. No iba a dejar una huella en el mundo como él estaba dispuesto a hacerlo quizás en un comienzo. Abraham lo hizo, nos enseñó a nosotros que el eje del judaísmo, el otro día estaba hablando justamente con una persona sobre este tema. El judaísmo, el eje está no en nosotros, está en Dios. No es qué es lo que me hace bien a mí, es qué es lo que Dios quiere que yo haga por él. Porque si no, sería una religión personal, sería una religión, o sea, me estaría idolatrando a mí mismo. ¿Qué es lo que yo creo, considero que hay que hacer? ¿Qué es lo que yo quiero que me hace bien, etcétera? Obviamente el bienestar una persona lo tiene que buscar, no es que no es contradictorio, pero digo, el eje tiene que estar, ¿qué es lo que Dios me pide? Ah, nadie lo ve, nadie sabe nada, nadie me va a aplaudir mis logros. No importa, Dios me lo pidió, eso es lo que yo tengo que hacer. Y eso es lo que a nosotros nos enseñó Abraham. Por eso Dios lo pone a prueba a Abraham para el resto de sus generaciones, para el resto de los descendientes de él, que podamos ver dónde está el centro de nuestra fe en Dios. El centro y el eje está en lo que Dios quiere. Porque ante el infinito no hay un número más cerca y más lejos del infinito. Son todos los números igual. ¿Sí? Matemáticamente no hay un número que esté más cercano al infinito porque es infinito. Entonces, frente a Dios no hay algo que yo pueda hacer para acercarme más o menos, al menos que sea algo que hacer su voluntad, lo que Dios quiera que yo haga. Entonces, el centro de todo está en eso que Dios quiere que nosotros hagamos. Y esto es, entonces, cuando la respuesta en esta para allá, para una persona que que de repente se pregunta y dice, ¿dónde está Dios? ¿Sí? ¿Por qué Dios me pone a prueba? Tiene que saber que en realidad Dios le está dando una oportunidad. De hecho, en hebreo, la palabra nisayón, que significa prueba, ¿sí? Viene de la palabra nes. Nes nosotros lo traducimos como milagro, pero ¿qué es un milagro? Vieron que en el hebreo todo hay que buscar la raíz, porque si no, hay que traducir las palabras, porque el Nes es un milagro. ¿Por qué es un milagro? ¿Por qué al milagro se lo llama Nes? Porque está elevado por encima de las leyes naturales. Eso es un milagro. Algo que va en contra de las leyes naturales, o sea, que va más allá de lo natural, que está elevado. La palabra Nisayón viene de Nes. Nes significa elevación.
en realidad cada prueba a nosotros nos eleva. Cada prueba, una vez fue un muchacho al Rebbe y le le contó una prueba que él tenía, digamos, algo que le costaba mucho, entonces el Rebbe le dijo, te envidio. Se lo miró al Rebbe, ¿cómo el Rebbe envidia algo que le estoy contando algo malo? Entonces el Rebbe le dice, mirá, porque yo no tengo esa prueba. Dice, cada prueba que Dios te manda es una escalera para poder elevarte, para poder ascender, para poder superarla. Y cuando vos la superás, te estás elevando, te estás haciendo mucho más fuerte, más poderoso. Entonces, si superás esta prueba, es una gran oportunidad para elevarte. Esa es la palabra Nes, es la palabra Nisayón. Y hay volviendo, digamos, para el último punto que dije, el hecho de que el centro, el eje, digamos, está en Dios, hay un ejemplo que se da sobre, sobre los pescadores. Los pescadores les encantan los pescados, por eso van a pescar, ¿no? Pero si aman los pescados, ¿por qué los pescan? Entonces, una vez va un grupo de pescadores, tiran las redes en el océano y de repente agarran un pez gigante, un pez grande, importante. Entonces piensan, dicen, entre ellos empiezan a hablar, dicen, che, ¿a quién le puede interesar este pez? Entonces viene uno y dice, al terrateniente le encantan los pescados. Entonces el pez que está ahí rezándole a Dios, que lo salven, escucha que al terrateniente le encantan los pescados, entonces él dice, buenísimo, me salvé, que me lleven a lo del terrateniente, y le encantan los peces. Entonces me va a poner una gran pecera y voy a poder vivir. Entonces lo llevan, lo cargan, todos llegan a golpear la puerta, le dicen a la mujer del terrateniente, mire este pescado que tenemos. Entonces ella dice, al terrateniente le encanta el pescado. Ah, bueno, listo, se lo compra. Agarra, lo pone en la cocina, agarra el cuchillo y lo va a abrir. Entonces el pez dice, ¿cómo? No era que le encanta, entonces el pez termina diciendo, no le gustan los pescados, le gusta su barriga, le gusta a sí mismo en realidad. Y eso es muchas veces lo que nos pasa. Nosotros nos preguntamos, ¿realmente vivimos nosotros como judíos por lo que Dios nos pide o por lo que nosotros, o sea, el judaísmo es el judaísmo de Dios o el judaísmo nuestro, personal, de cada uno? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos las cosas? Entonces Abraham nos mostró con sus pruebas, por medio de las pruebas que Dios le mandó, Abraham nos mostró que en realidad nuestro eje, nuestros ojos tienen que estar puestos en lo que Dios quiere, no en lo que nosotros pretendemos sacar como beneficio de nuestro judaísmo. Y esta es la idea de las pruebas que Dios le entrega a Abraham y cómo cada uno en realidad tiene que saber que cuando recibe una prueba en la vida, cuando se siente desilusionado, decepcionado por Dios, tiene que pensar en lo siguiente: Dios es un padre que nos quiere y muchas veces un padre le pone a hijos, al hijo lo saca de la comodidad. ¿Por qué lo saca de su comodidad? Para que pueda crecer. Porque si el padre viene y le dice al hijo, papá, me está yendo re mal en la materia, vení, yo te hago la tarea. Y le hace la tarea, no lo está ayudando, le está facilitando el camino, lo ama, sí, todo muy bien. No, a tu hijo muchas veces le tenés que poner esos desafíos, decirle, no, yo no te voy a ayudar, o te ayudo, pero no te hago la tarea. Tenés que poner de vos mismo, tenés que esforzar para darte cuenta que vos realmente podés. Porque si vos no, si yo te hago la tarea, vos no te vas a dar cuenta, digamos, tus propias capacidades. Esas capacidades las vas a descubrir, las vas a descubrir una vez que te esfuerces, que veas que no tenés otra cosa que superarlo. Entonces, cuando tengamos una prueba en nuestro camino, en vez de maldecir la prueba, decir esto y frustrarnos y caernos, fijémonos cómo la vamos a poder superar. Porque si la tenemos, significa que la podemos superar. ¿Sí? Que así sea, que logremos verlo, pero de todas maneras que ayer no nos mande tantas pruebas, que nos mande pruebas más fáciles o de a una.